Un camarero encuentra la foto de su padre en la cartera de un multimillonario. La verdad lo hace llorar. Ethan Carter se movía por el restaurante con silenciosa eficiencia, balanceando la bandeja sin esfuerzo en una mano mientras recogía los restos de una copiosa comida de una mesa ocupada momentos antes por clientes que apenas notaban su presencia. Le dolía el cuerpo por los largos turnos, pero el agotamiento se había vuelto tan familiar que ya casi no lo reconocía. El tenue resplandor de las lámparas de araña se reflejaba en los cubiertos pulidos. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el ocasional tintineo de las copas. El aroma a carne braseada y vino añejo flotaba en el aire, un recordatorio constante de la riqueza que lo rodeaba, pero que nunca le perteneció. Esta era su vida, un ciclo interminable de trabajo y fugaces momentos de descanso, que se extendían hasta convertirse en días indistinguibles entre sí. El uniforme que vestía, una camisa blanca impecable y un chaleco negro, no tenía manchas ni arrugas, pero siempre se sentía fuera de lugar entre los clientes elegantemente vestidos que frecuentaban La Couronne, un establecimiento famoso por su exclusividad. Cada noche, Ethan atendía mesas de personas que jamás recordarían su nombre, atendiendo todas sus necesidades mientras hablaban de inversiones y vacaciones de lujo, de vidas tan distintas a la suya, que parecía vivir en otro mundo. Su madre, Margaret, siempre le había dicho que mantuviera la cabeza baja, trabajara duro y avanzara. No tenía sentido obsesionarse con lo que no tenían, ni guardar rencor a quienes tenían más. Pero Ethan había luchado con esa mentalidad desde que tenía memoria. Su vida había sido moldeada por la ausencia, por el pesado silencio que dejó un hombre al que nunca conoció. Daniel Carter, su padre. Un nombre que no tenía ningún significado más allá de las historias que su madre le susurraba cuando era más joven, historias que se desvanecieron al crecer. Nos dejó, le había dicho ella. Se marchó, y no tuve más remedio que asegurarme de que nunca tuvieras que preguntarte si volvería. Esa ausencia era algo con lo que Ethan había aprendido a vivir, pero dejó una herida que nunca había sanado del todo. Había pasado años preguntándose ¿por qué? ¿Por qué Daniel los había abandonado? ¿Por qué había dejado a Margaret sola, trabajando turnos interminables en cafeterías y tiendas de conveniencia solo para mantenerlas? ¿Por qué nunca había intentado acercarse, explicar, disculparse? El resentimiento ardía profundamente, mezclado con el cansancio de saber que, por mucho que trabajara, la vida nunca sería tan fácil para él como lo era para los hombres y mujeres que cenaban en las mesas que él atendía. El restaurante había empezado a llenarse, el murmullo de las conversaciones se hacía más intenso a medida que llegaban más comensales. Esta noche no era una noche cualquiera. El aire estaba cargado de anticipación. Una energía nerviosa se extendía por el personal. Victor Langley venía. El solo nombre bastaba para que los camareros se apresuraran a preparar las mesas a la perfección, para asegurarse de que todo estuviera impecable. Ethan no compartía su entusiasmo. Langley era un nombre que había oído antes, aunque solo de pasada. Un multimillonario, un filántropo, un empresario que había construido un imperio de la nada, o eso decían las historias. Ethan nunca se había preocupado por profundizar. Hombres como Langley vivían vidas ajenas a las dificultades. Eran intocables, inmunes a las dificultades de hombres como Ethan, cuyas mayores preocupaciones eran pagar el alquiler y asegurarse de que las facturas médicas de su madre no quedaran sin pagar. Langley no tenía ni idea de lo que significaba perder algo, sufrir bajo el peso de circunstancias que escapaban a su control. El señor Wallace, el gerente del restaurante, ladraba órdenes, con el rostro enrojecido por la presión de asegurar la perfección. Era un hombre que prosperaba con el control, que encontraba placer en menospreciar a quienes estaban por debajo de él. Ethan había soportado años de duras críticas, de que le asignaran los peores turnos, los clientes más difíciles, todo sin quejarse. Quejarse no servía de nada. Lo había aprendido hacía mucho tiempo. A pesar de su agotamiento, le dieron la responsabilidad de atender la mesa de Langley. No había margen de error. Se movía por el restaurante a medida que avanzaba la noche, asegurándose de que cada vaso estuviera lleno y de que cada plato llegara justo como se esperaba. Langley tenía un aire de autoridad, una presencia que llamaba la atención incluso cuando no hablaba. Ethan, como siempre, hizo su trabajo sin vacilar, con cuidado de no demorarse, de no llamar la atención. Sin embargo, algo en Langley le resultaba familiar. Era sutil, algo en su forma de hablar,
en la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la mesa mientras escuchaba a sus invitados. El sonido de su voz provocó un inexplicable escalofrío en la espalda de Ethan, una sensación que descartó como si no fuera más que el agotamiento que se le colaba en los huesos. Estaba imaginando cosas. No fue hasta más tarde esa noche, cuando Langley buscó su billetera, que llegó el momento. Un simple gesto, algo que no debería haber significado nada. Pero al sacarla de su chaqueta, se le escapó de las manos, aterrizando cerca de los pies de Ethan. Se movió sin pensar, agachándose para recuperarla, rozando con los dedos el cuero desgastado. Y entonces la vio. Una fotografía, apenas visible a través del pliegue abierto de la billetera. Un rostro que conocía. Se le cortó la respiración. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Era vieja, un poco descolorida, pero era inconfundible. Daniel Carter, su padre. El mundo pareció tambalearse, el aire a su alrededor se volvió pesado, sofocante. Sus dedos se apretaron alrededor de la cartera, miles de pensamientos chocando en su mente, ninguno de ellos con sentido. ¿Por qué? ¿Por qué Victor Langley tenía una fotografía del hombre que lo había abandonado? Por un instante, no pudo moverse, no pudo pensar. Contempló la imagen como si mirarla el tiempo suficiente le obligara a materializar una respuesta, algo que diera sentido a este momento imposible. Pero no había nada. Solo el latido constante de su corazón y la abrumadora certeza de que todo lo que creía saber era mentira. Le temblaban las manos mientras se obligaba a moverse, cerrando la cartera y devolviéndosela a Langley con toda la serenidad posible. Rezó para que su rostro no delatara nada, pero por dentro se estaba desmoronando. Langley la tomó sin mirarla 2 veces, continuando su conversación como si nada hubiera pasado. Como si el mundo entero de Ethan no acabara de tambalearse hasta sus cimientos. El resto de la noche transcurrió en una neblina. Se movía mecánicamente, respondiendo a las peticiones, recogiendo los platos, fingiendo que su mente no daba 1000 vueltas. Quería correr, salir de allí y exigir respuestas a la única persona que podría tenerlas. Pero no podía. Todavía no. Así que aguantó. Aguantó las últimas horas de su turno, aguantó el cansancio que le arañaba las extremidades, aguantó el peso de la verdad que lo oprimía como una fuerza que no estaba seguro de poder soportar. Y cuando por fin salió al aire fresco de la noche, jadeando como si se estuviera ahogando, solo había una certeza. Necesitaba saber la verdad, sin importar lo que le costara. La respiración de Ethan se volvió superficial e irregular mientras se obligaba a apartar la mirada de la fotografía, agarrando la cartera un segundo más de lo necesario antes de devolvérsela a Victor Langley. El multimillonario apenas lo miró mientras lo tomaba, guardándolo en su bolsillo con facilidad, ajeno a la tormenta que se desataba en el joven camarero que tenía delante. El resto del restaurante se volvió borroso. Las voces se fundieron en un murmullo indistinto mientras Ethan luchaba por mantener la compostura. El pulso le latía con fuerza en los oídos, ahogando todo lo demás. Necesitaba moverse, terminar su turno, fingir que no había vislumbrado un fantasma de su pasado en el bolsillo de uno de los hombres más poderosos del mundo. De alguna manera, sobrevivió el resto de la noche. Su cuerpo funcionaba en piloto automático, retirando platos, rellenando vasos, respondiendo a las peticiones con asentimientos y una profesionalidad forzada. Pero su mente estaba atrapada en un bucle, repitiendo la imagen de esa foto una y otra vez. El rostro de su padre, Daniel Carter, un hombre al que nunca conoció de verdad, pero cuya ausencia había marcado toda su vida, lo miraba desde el interior de la cartera de Victor Langley. ¿Por qué? ¿Qué posible conexión podría haber entre ellos? Su madre le había dicho una y otra vez que su padre los había abandonado, que se había marchado sin mirar atrás, pero nada de esto tenía sentido. Langley era multimillonario, un hombre que lo tenía todo. ¿Por qué llevaría una foto de alguien como Daniel Carter? Para cuando el último cliente se marchó y el restaurante comenzó su lenta transición del lujo bullicioso al silencio vacío, Ethan se sentía como una marioneta sujeta por hilos frágiles. Había fregado la misma mesa 2 veces, había entrado en la trastienda antes de darse cuenta de que no tenía por qué estar allí, y apenas reaccionó cuando el señor Wallace le regañó por moverse demasiado despacio. Su mente estaba en otra parte, absorta en un misterio que no tenía forma de desentrañar.
Horas después, al salir al fresco aire nocturno, el cansancio se aferraba a él, pero era incapaz de contrarrestar la energía incansable que le corría por las venas. No podía dejar de pensar en esa foto. Estaba grabada a fuego en su mente, una presencia implacable que se negaba a dejarlo descansar. Para cuando llegó a casa, su pequeño apartamento se sentía aún más sofocante de lo habitual. Supo que dormir era imposible. Se sentó bajo la tenue luz de una farola parpadeante fuera de su ventana, con los puños apretados mientras las mismas preguntas le daban vueltas sin cesar. ¿Estaría mi padre relacionado con Langley? Si era así, ¿por qué mi madre nunca lo mencionó? ¿Me estaría ocultando algo todos estos años? Quería descartar la idea como paranoia, creer que debía haber una explicación lógica que no implicara secretos ni traiciones. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Su madre siempre había sido reservada con respecto a Daniel Carter. Cada vez que Ethan le preguntaba sobre su infancia, sus respuestas eran breves, cuidadosamente escogidas y siempre terminaban con la misma fría conclusión: nos dejó. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero ¿y si no era cierto? La frustración lo quemaba por dentro. Había pasado toda su vida creyendo ser el hijo de un hombre que lo había abandonado. Ese conocimiento lo había moldeado, lo había impulsado a trabajar más duro, a seguir adelante a pesar del peso del resentimiento y las preguntas sin respuesta. Pero ahora, en una sola noche, todo había cambiado. Solo había una persona que podía darle las respuestas que necesitaba. Para cuando salió el sol, Ethan había tomado una decisión. Enfrentaría a su madre. El camino a su antiguo apartamento se le hizo más largo de lo habitual. Sus pasos eran pesados contra el pavimento. Apenas percibió los sonidos habituales de la ciudad despertando a su alrededor: bocinazos, vendedores montando sus puestos, la charla distante de la gente que comenzaba el día. Sus pensamientos eran demasiado fuertes, ahogando todo lo demás. Cuando finalmente llegó al destartalado edificio donde había pasado la mayor parte de su infancia, dudó en la puerta, con una punzada de incertidumbre apoderándose de su mente. ¿Y si se negaba a decirle nada? ¿Y si confirmaba sus peores temores? Dejando a un lado esos pensamientos, llamó. La puerta se abrió instantes después, revelando a Margaret Carter, cuya mirada cansada se suavizó al verlo. Ella lo recibió sin rechistar, indicándole que se sentara. El apartamento era pequeño, impregnado del aroma a café recién hecho y de los tenues restos de la cena de la noche anterior. Había estado allí miles de veces, pero hoy el espacio se sentía diferente, cargado con el peso de la conversación que estaba a punto de iniciar. No perdió el tiempo. En cuanto mencionó la fotografía, su expresión cambió. La calidez de sus ojos se desvaneció, reemplazada por algo frío e ilegible. Sus manos temblaron ligeramente al dejar el café. Su postura se tensó como si se preparara para un golpe. No dijo nada. El silencio se extendía entre ellos, haciéndose más denso con cada segundo que pasaba. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Dónde viste esa foto? Le contó todo. Sobre Victor Langley, sobre el restaurante, sobre el momento en que cogió la cartera y vio el rostro de su padre mirándolo desde dentro. Cerró los ojos, respiró lenta y temblorosamente. Y entonces, justo cuando él pensó que se negaría a hablar, se derrumbó. La verdad se deshizo en fragmentos, cada palabra más profunda que la anterior. Daniel Carter no los había abandonado. Lo habían traicionado. Años atrás, Daniel y Victor Langley habían sido mejores amigos, socios que soñaban con construir algo grande juntos. Habían trabajado codo con codo, sacrificando el sueño, dándolo todo por su empresa. Pero entonces llegó el éxito, y con él, la codicia. Langley quería más poder, más control. Cuando un importante acuerdo financiero salió mal, incriminó a Daniel por fraude para salvarse, asegurándose de que toda la culpa recayera sobre su socio mientras él salía ileso. Daniel fue arrestado. Su familia quedó en la ruina. Margaret se había visto obligada a presenciar cómo el hombre que amaba era destruido, cómo su nombre era arrastrado por el lodo, cómo su vida se hacía añicos sin remedio. Había cortado lazos con todo lo de ese pasado, decidida a proteger a Ethan de la verdad. No quería que creciera con el peso de esa vergüenza. Ethan se quedó paralizado con la mente dando vueltas. Toda su vida había creído una sola cosa, que su padre los había abandonado. Pero ahora la verdad se alzaba ante él, cruda e innegable. Le habían arrebatado a su padre.
y el hombre responsable era el mismo al que le había servido la cena la noche anterior. Ethan estaba sentado en la penumbra de su apartamento, con la pantalla de su portátil proyectando un frío resplandor sobre sus rasgos tensos. Sus dedos se cernían sobre el teclado, dudando antes de escribir el nombre que lo había atormentado desde la confesión de su madre. Daniel Carter. Presionó Enter, viendo cómo los artículos inundaban la pantalla. Archivos de noticias, informes financieros, entrevistas antiguas, cada uno un hilo en la intrincada red de un pasado que desconocía. Hojeó páginas de titulares, cada uno pintando una historia de traición. Escándalo empresarial sacude la industria. Daniel Carter condenado por fraude. La empresa de Victor Langley sale indemne de las acusaciones. Las palabras se confundían al leer, con el estómago revuelto con cada detalle. Su padre había sido etiquetado como criminal, su reputación desmantelada pieza a pieza en un juicio que selló su destino. El pulso de Ethan se aceleró a medida que profundizaba, descubriendo inconsistencias en los testimonios de los testigos, informes financieros faltantes y el hecho evidente de que Langley había salido indemne, mientras que Daniel había sido condenado a años de prisión. Pero cuanto más buscaba, más frustrantemente claro se volvía. No había pruebas. Toda prueba que pudiera haber apuntado a la participación de Langley había sido enterrada. Los documentos legales estaban sellados, inaccesibles al público. Los testigos que alguna vez hablaron en contra de Daniel se habían desvanecido en el olvido, sus nombres desapareciendo de los registros actuales. Era como si el pasado hubiera sido cuidadosamente borrado, dejando solo una versión condenatoria de la historia. Ethan apretó los puños, con la frustración a flor de piel. Su padre había sido agraviado y el responsable había seguido viviendo una vida de riqueza y poder sin consecuencias. Pero Ethan no dejaría que terminara allí. Tenía que averiguar más, y solo había una persona que podía darle las respuestas que necesitaba. Victor Langley. El plan se formó en su mente, cada paso calculado. Enfrentar a Langley no sería fácil. Un acercamiento directo podría hacer que lo despidieran, o algo peor. Pero si esperaba, si calculaba bien el tiempo, podría obligar a Langley a una situación en la que no tuviera más remedio que reconocerlo. La oportunidad llegó pocos días después, cuando Langley hizo otra reserva en el restaurante. Ethan había escuchado al personal hablando, la emoción en sus voces mientras se preparaban para el regreso del multimillonario. Era la oportunidad perfecta. La velada era un torbellino de movimiento. Ethan se movía con cuidado, deliberado, esperando el momento oportuno. Langley llegó, rodeado de asociados, su presencia exigiendo atención. Ethan sintió que se le aceleraba el pulso al acercarse a la mesa, agarrando la bandeja con demasiada fuerza. Sirvió las bebidas, rellenó los vasos, siguiendo los movimientos hasta que llegó el momento. Langley buscó su cartera para darle una propina al sumiller, y Ethan vio su oportunidad. Su voz era baja al principio, controlada. Preguntó por qué Langley llevaba una foto de Daniel Carter. El ambiente entre ellos cambió al instante. La conversación relajada en la mesa se acalló, y la mano de Langley se congeló en el acto. Su expresión se ensombreció, su mirada se desvió hacia Ethan con algo indescifrable en los ojos. Los segundos se alargaron, el peso de la historia no contada se apoderó de ellos. Entonces Langley exhaló lentamente, enderezando su postura mientras miraba a Ethan con una nueva intensidad. No hubo enojo ni desdén inmediato, solo silencio. Y entonces, por fin, habló. Admitió la verdad. Daniel Carter había sido su mejor amigo, su compañero, el único hombre en quien había confiado de verdad. Habían construido algo juntos, sueños hechos realidad con una ambición sin límites. Pero el éxito tenía un precio. Langley anhelaba más control, más poder, más seguridad. Y cuando llegó el momento de elegir entre la amistad y la supervivencia, tomó una decisión que lo atormentaba cada día. Incriminar a Daniel había sido el peor error de su vida. La sangre de Ethan se encendió. ¿Un error? Su padre lo había perdido todo. Su madre había sufrido durante décadas. Y Langley había seguido prosperando, su fortuna creciendo mientras la vida de otro hombre se desmoronaba. La rabia lo invadió, aguda y amarga, pero antes de que pudiera desatarla, Langley volvió a hablar. Sus siguientes palabras destrozaron todo lo que Ethan creía saber. Daniel no estaba muerto. Ethan se quedó sin aliento. Todo su cuerpo se quedó inmóvil mientras el mundo parecía inclinarse sobre su eje.
Su padre estaba vivo. La voz de Langley era ahora más baja, con un matiz casi arrepentido. Tras la liberación de Daniel desapareció. Nadie lo había visto ni sabido nada de él desde entonces. Desapareció sin dejar rastro, ni siquiera una pista de a dónde podría haber ido. Y durante años, Langley lo había estado buscando. Llevaba la fotografía como recordatorio, un peso que jamás podría soltar. La mente de Ethan daba vueltas. Su padre estaba ahí fuera, en algún lugar, perdido, solo. Y ahora, por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de encontrarlo. Una tormenta de emociones lo azotaba. Ira, confusión, desesperación. ¿El hombre que había destruido la vida de su padre ahora afirmaba estar buscándolo? Era demasiado para procesar. Pero una cosa estaba clara. Ethan no podía detenerse. La verdad lo había traído hasta allí y no lo abandonaría hasta que encontrara lo que más importaba: su padre. Ethan se embarcó en una búsqueda incansable de su padre, siguiendo cada pista que Langley le proporcionaba. El viaje lo llevó a través de antiguas direcciones, albergues y hospitales, lugares donde Daniel podría haber buscado refugio tras perderlo todo. La búsqueda fue agotadora, llena de callejones sin salida, pero Ethan se negó a rendirse. Finalmente, tras semanas de búsqueda, se encontró en un pequeño pueblo en ruinas. Allí, en un modesto centro comunitario, descubrió a un hombre que dirigía un programa para exconvictos que intentaban reconstruir sus vidas. En cuanto Ethan lo vio, lo supo. Daniel Carter, mayor, cansado, pero inconfundiblemente su padre, estaba frente a él. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ethan mientras luchaba por hablar, pero no tuvo que hacerlo. Daniel lo reconoció al instante, y en ese instante, todo el dolor, todos los años de separación, se disolvieron en un abrazo crudo y emotivo. Cuando padre e hijo se reencontraron, Ethan le contó todo, sobre sus luchas, sobre su madre y, sobre todo, sobre la culpa de Langley. Daniel escuchó en silencio antes de asentir finalmente. Había pasado años viviendo con el peso de su pasado, pero ahora, por primera vez, veía la oportunidad de recuperar lo robado. La historia terminaba con Ethan y Daniel regresando a casa, donde Margaret, al ver a Daniel por primera vez en décadas, finalmente dejó atrás su dolor. Mientras tanto, Langley, aunque seguía siendo multimillonario, se encontraba solo, sabiendo que la riqueza jamás repararía los males de su pasado. Ethan, quien una vez fue un camarero con dificultades y agobiado por el resentimiento, finalmente encontró algo mucho más valioso que el dinero: la verdad, su familia y la oportunidad de sanar.